Somos todes. Somos todes. Somos todes, un espacio de autodeterminación e inclusión. Somos todes. Somos todes podcast. En Somos Todes seguimos pensando en la diversidad de género y las implicancias que tienen la construcción de la identidad, la sexualidad y la subjetividad de las personas con discapacidad. Asun Pie Balaguer nos dice: el tema de la sexualidad es una cuestión ética. Está relacionado con el reconocimiento de que este otro discapacitado puede vivir según sus deseos, y está relacionado también con el hecho de reconocer al otro su estatuto de sujeto. Tom Shakespeare, representante del modelo social de la discapacidad. Las barreras a la expresión sexual de las personas con discapacidad tienen que ver principalmente con la sociedad en la que vivimos, no con los cuerpos con los que estamos dotados. La construcción de un sujeto sexual se relaciona con el mito de un cuerpo perfecto, mientras que sujetos no sexuales serían aquellos cuerpos que son imperfectos, como podrían ser los de los niños, los ancianos, enfermos y, por consecuencia, las personas con diversidad funcional. Sebastián González, terapista ocupacional. Mi nombre es Sebastián González, me recibí en el 2018 de licenciado en terapia ocupacional. Anteriormente, y aún lo sigo siendo, pero lo estudié durante la carrera, hice el curso de acompañante terapéutico y trabajé los 6 años que estuve en la carrera y hasta ahora como acompañante terapéutico también. Lo cual me habilitó y me hizo repensar mucho nuestras prácticas, porque es re distinto el invadir y el que te abran las puertas de su casa y estar en la dinámica familiar. También soy payamédico, porque la seriedad no me abunda. Y creo que a veces el ser adulte se convierte en un poco aburrido, así que me gusta mucho jugar. Yendo un poquito en cuanto a sexualidad, a mí lo que me pasó es que militaba en diversidad sexual y de género desde hace bastantes años, y cuando empecé la carrera veía que se veía muy poquito, se hablaba muy poquito y se hablaba siempre desde modelos y marcos patologizantes, como podríamos hablar de la teoría freudiana, digamos, estricta, y la que escribió Freud a puño y letra. Entonces, realicé mi tesis de grado de perspectivas de género durante los procesos de intervención de terapia ocupacional, y al mismo tiempo ahí queriéndome formarme en sexualidad y discapacidad, pensando que eran como algo de lo que nunca se había hablado en la carrera. Ahí la conocí a Silvina Peirano. Silvina Peirano. ¿Por qué dedicarle un espacio específico a las sexualidades diversas? Sin duda, porque todavía constituye un problema. No porque la sexualidad en sí misma lo sea, sino por las herencias recibidas y sostenidas. El filósofo Paul Preciado concibe la construcción de la identidad sexual en el plano de la cotidianeidad. Para este filósofo, el negocio del nuevo milenio es la gestión política y técnica del cuerpo, del sexo y la sexualidad. El beneficio económico surge del control de la subjetividad sexual. ¿Qué lugar crees que ocupa la participación de las personas con discapacidad dentro de los espacios en los que se llevan adelante implementaciones con perspectiva de género? Creo que tiene que ver con una deuda, ¿no? Una deuda capacitista que tenemos con las personas con diversidad funcional o discapacidad, quienes
quienes funcionamos como apoyos, los terapeutas, los acompañantes, en muchos casos las familias, necesitamos permitirles una sexualidad, ¿no? No porque seamos nosotros quienes decidamos, porque justamente tenemos que dejar de decir sobre ellos, pero en su rutina ocupamos muchísimo tiempo, que también es debatible y también deberíamos ocupar menos tiempo, pero digo, en este momento y en esta situación sociocultural, los apoyos de las personas con discapacidad y diversidad funcional somos quienes tenemos que habilitarles esa sexualidad, pero habilitárselas plenamente, ¿no? Entonces, eso involucra que primero nosotros repensemos nuestra sexualidad para poder habilitar ampliamente la sexualidad de las personas con diversidad funcional. Vivimos en una sociedad patriarcal y capacitista. El capacitismo es la creencia que avala algunas capacidades como intrínsecamente más valiosa y por ende, quienes la poseen son mejores que el resto, afirmando que existen cuerpos capacitados y otros no. En tanto, algunos presentan capacidades y otros no, siendo esta una división nítida. En nuestro país, desde el año 2006, está vigente una ley de educación sexual integral, más conocida como ESI. Sin embargo, aún no se ha implementado como debería. Nuestro país tiene una enorme deuda con las niñas y adolescentes. Además, tiene una deuda aún mayor con las personas con diversidad funcional. Graciela Morgade afirma que toda educación es sexual, ya que en todos los procesos educativos se producen, transmiten y negocian sentidos y saberes respecto de la sexualidad y de las relaciones de género. La ESI como ley todavía tiene una deuda pendiente para las personas con diversidad funcional. ¿Qué opinión podrías darnos al respecto? Sí, la ESI como ley tiene una deuda pendiente con las personas con diversidad funcional, la discapacidad, y es que justamente la ESI se planteó para correrse del biologicismo que atravesaba la sexualidad. Pongámonos a pensar, por ejemplo, quienes pudimos llegar a tener charlas de sexualidad en nuestra educación primaria o secundaria, siempre fue en pos de la reproducción, ¿no? A las personas con pene les enseñaban a ponerse un preservativo y a las personas con vulva les enseñaban sobre su ciclo menstrual. O como muchos nos hablaban de los aparatos, ¿no? Aparato reproductor masculino y aparato reproductor femenino. No solo que cae en el binomio sexo genérico, sino que cae en la reproducción y no en el sexo también como posibilidad de placer, ¿no? Entonces la ESI busca correrse de ese biologicismo, pero no llegó a correrse del biologicismo que hay detrás de la concepción de la discapacidad a nivel social, ¿no? Entonces sí, la ESI tiene una deuda pendiente para las personas con diversidad funcional, pero no es que tenga que haber dos ESIs, ¿no? No es que no pasemos a pensar que va a haber una ESI para personas con discapacidad y una ESI para personas sin discapacidad, sino que tiene que haber una ESI que englobe todas las diversidades corpóreas, de raza, de género, de sexualidad y de funcionalidad también, para que justamente podamos salirnos de este paradigma actual normativo y normativizante y podamos construir un paradigma social que entienda, abrace y acepte las diversidades, ¿no? En todos sus sentidos. Porque si no pareciera que cada militancia va por un carril, cuando en realidad la interseccionalidad nos viene a demostrar que hay que empezar a abrazar las diversidades que enriquecen tanto
a la humanidad, ¿no? La sociedad y el Estado no garantizan los derechos de las personas con diversidad funcional. Se patologizan las identidades sexuales divergentes. No se respeta su derecho a la maternidad o paternidad. Se somete a las mujeres con discapacidad a esterilizaciones forzadas y en su mayoría no tienen acceso a la educación sexual integral. Desarticular los estereotipos nos ayudará no solo a constituirnos como seres más plenos, sino también a desnaturalizar las relaciones desiguales de poder, aceptando a la diversidad funcional como actor social activo. Y creo que tenemos que empezar a también habilitar la concepción de seres políticos, ¿no? Y también inculcárselo a las personas con diversidad funcional, no solo a las infancias en general. La ESI, uno de sus ejes es justamente el de como dar una concepción política a las infancias, a las niñez y a las adolescencias, y eso también tiene que inculcarse a las personas con diversidad funcional, ¿no? Para que puedan reclamar sus derechos, para que puedan ocupar espacios de militancia y realmente empezar a abrir esos debates necesarios en la sociedad, ¿no? Porque si no, pareciera que las personas con diversidad funcional, los únicos espacios que ocupan son los consultorios y sus casas. Y la realidad es que hay mucho por lo que militar y somos muchos aliados en esa militancia, pero qué mejor que sean las propias personas con diversidad funcional quienes militen por sus derechos y les aliados estemos detrás apoyando, ¿no? Creo que sí, que es necesario que se empiecen a ocupar esos espacios, que se empiecen a escuchar sus voces, que también muchas veces dejemos de hablar por ellos cuando sean espacios que puedan ocupar, que derrumbemos el capacitismo también que hay detrás de tantos discursos médicos, ¿no? Médico hegemónico, obviamente no estoy contra les médiques, para nada, todo lo contrario, sino que hablo del modelo médico hegemónico, en el que muchas veces hablamos y tranquilamente podrían ser las personas con diversidad funcional que hablen por ellas mismas. Así que me parece que eso es importante totalmente, que empiecen a militar y también para derrumbar, como decía antes, el tema de los mitos que hay detrás de la sexualidad de las personas con diversidad funcional, ¿no? Pensar que la sexualidad está asociada a un nivel cognitivo o a un coeficiente intelectual, pensar que por una discapacidad tiene una sexualidad puntual, ¿no? Pienso en muchas veces he escuchado que las personas con autismo o los autistas, les autistas, son asexuales, ¿no? Como que se les impuso una sexualidad. Y la realidad es que no es así, ¿no? Hay tantas sexualidades como personas en el mundo y es importante habilitar y potenciar la subjetividad de la sexualidad de cada uno y como quiera vivirla, ¿no? Siempre dentro de lo que es el consenso y del respeto, pero que dejemos, justamente potenciemos esa subjetividad que se manifiesta en las sexualidades. Las personas con discapacidad intelectual y sus aliados afirmamos nuestro derecho al autoconocimiento y la búsqueda de placer, a la integridad y propiedad de nuestros cuerpos y que se respete nuestra intimidad, a decidir cuándo, cómo y con quién tener relaciones sexuales, a decidir sobre nuestros cuerpos. Yo no bailo la cumbia, abandono el suelo y me entrego al aire que vas dejando. Yo me convierto en tu deseo. Yo no rompí el cristal, fue la luna roja, la loba en celo, fueron tus dedos que me tocaron y se volvieron. Viene de ti, viene de mí, viene del viento, no miento, es un sentimiento.
decidir si tener pareja. A decidir cuándo y de qué forma maternar y paternar y a recibir apoyo para hacerlo. A que se respete nuestra fertilidad y no se nos someta a esterilizaciones forzadas. A que se respete la orientación sexual y la identidad de género sin discriminación. Una luz no más que una luz querida, una luz torcida que en el desierto cambió mi vida. Camaradas de rebelión, florcita